Hola compañeros, ¿cómo están? Mi nombre es Brigitte Suárez, soy estudiante de medicina y en este video voy a compartir con ustedes la resolución de algunas preguntas de tipo caso clínico acerca del sistema digestivo. Aquí tenemos entonces el primer caso clínico. Nos menciona lo siguiente: la irritación crónica de la mucosa gástrica puede provocar un cambio del epitelio normal por uno parecido al del intestino. Esto se conoce como metaplasia intestinal y si sucede, el nuevo epitelio será plano estratificado sin estrato córneo, cilíndrico pseudoestratificado ciliado, plano estratificado con estrato córneo, cilíndrico simple con células caliciformes. Bueno, aquí debemos entender primero el término metaplasia, que hace referencia a que un tejido epitelial maduro, como es el del estómago, se ha reemplazado por un tejido epitelial que normalmente no se ubica allí. En este caso nos mencionan que el tejido que es por el cual se le ha reemplazado es parecido al del intestino. Y entonces, para marcar aquí una respuesta, debemos recordar cuál es el epitelio intestinal. En esta imagen podemos apreciar cómo las células del epitelio intestinal son cilíndricas y que además poseen microvellosidades. Entre estas células podemos encontrar a unas con forma de cáliz y que secretan moco. Estas son las células caliciformes. Es por ese motivo que aquí la respuesta correcta es la de el nuevo epitelio, que es similar al intestino, por lo tanto será cilíndrico simple con células caliciformes, el cual pues ha reemplazado al epitelio normal del estómago, que aquí lo podemos apreciar. Normalmente el estómago está formado por células cilíndricas que se disponen en un epitelio simple, o sea, en una sola capa de células cilíndricas. Pueden apreciar también cómo este epitelio gástrico se invagina, formando así a las glándulas gástricas. El siguiente caso nos habla de un varón de 35 años de edad con intenso dolor de tipo ardor en el epigastrio. Refiere alcoholismo intenso, por lo que sospecha gastritis. Por endoscopía se toman biopsias y en ellas se observa una disminución de las glándulas fúndicas. Esto hace referencia a las glándulas que se ubican a nivel del fondo de nuestro estómago. El fondo es una parte del estómago. También nos menciona que hay un aumento del tejido en la lámina propia y se diagnostica así la gastritis atrófica, es decir, la disminución del número y del tamaño de las células. A ello, la pregunta es: ¿las células encargadas de la síntesis del factor intrínseco son las células principales, basales, de revestimiento o parietales? A pesar de que la pregunta no tenga mucho que ver con el caso clínico, esto es muy usual en diferentes tipos de exámenes. Es por ese motivo que aquí les he traído una imagen relacionada a las glándulas gástricas. Podemos apreciar que las más superficiales son las epiteliales, que en este texto la denominan célula de recubrimiento de la superficie. Tenemos también células regeneradoras, que no son más que células madre, que van a proliferar y reemplazar a las células de recubrimiento de superficie. Además tenemos a las células mucosas del cuello, a las células oxínticas o parietales, muy importantes porque producen el factor intrínseco de Castle o simplemente llamado factor intrínseco, y también al ácido clorhídrico. A su vez, conocemos a las células zimógenas o principales, que son aquellas que, como dice su nombre, secretan zimógenos. Los zimógenos son enzimas inactivadas. El zimógeno producido por esta célula se denomina pepsinógeno. A su vez, debemos de conocer que para que el ácido clorhídrico y el pepsinógeno producido por estas dos células se libere, necesitan pues el estímulo hormonal, o sea, el estímulo de una hormona. Y esta hormona es la gastrina. La gastrina es producida por también células que se ubican en nuestro estómago, pero específicamente células del píloro, que es la última porción del estómago. Aquí en el píloro también hallaremos estas glándulas. Estas glándulas a nivel del píloro se van a llamar pues glándulas pilóricas. Y en la parte más baja de estas glándulas pilóricas vamos a encontrar a las células enteroendocrinas. Y específicamente en el píloro, las células que encontramos son las células G.
las cuales son productoras, como dice su nombre, de la gastrina. Y esta gastrina pues estimulará a las células oxínticas y simógenas para que liberen ácido clorhídrico, como lo mencionábamos, y pepsinógeno. Por eso la respuesta a esta pregunta es la letra D, las células parietales u oxínticas. La siguiente pregunta nos menciona que al haber atrofia de las glándulas fúndicas, que se encuentran, como ya sabemos, en la porción del fondo o fundus del estómago, no se produce suficiente factor intrínseco, el cual es necesario para la absorción intestinal de la vitamina B12, A, K y C. Bueno, esto ya lo habíamos mencionado anteriormente. El factor intrínseco de Castle o simplemente intrínseco se produce por las células oxínticas, pero su función muy importante es que a nivel de la última porción del intestino delgado, que es el ilion, la vitamina B12 se va a absorber por las células del intestino, los enterocitos. Para que eso se lleve a cabo es necesario el estímulo de este factor intrínseco. Es por ese motivo que al haber atrofia de las células fúndicas o de las glándulas fúndicas, no se produce suficiente factor intrínseco, el cual, como mencionábamos, es necesario para la absorción de la vitamina B12. Este caso nos menciona que una mujer de 42 años de edad que acude por presentar dolor en el hipocondrio derecho, tipo cólico, que irradia a la espalda, además refiere ardor en el epigastrio, se sospecha de una inflamación en la vesícula biliar, denominada colecistitis, y la mucosa gástrica, denominada gastritis. La pregunta es, ¿el dolor de tipo cólico se debe a la contracción de la capa muscular de la vesícula biliar, la cual presenta receptores para la hormona? A, secretina, B, colecistocinina, C, gastrina, D, somatostatina. Para resolver esta pregunta vamos a recordar que luego de pasar el quimo ácido del estómago hacia el intestino delgado, la hormona secretina va a estimular al páncreas, específicamente al páncreas exocrino, para producir el bicarbonato. El bicarbonato se va a liberar a nivel del intestino delgado con la finalidad de alcalinizar este quimo ácido que está llegando, porque el intestino delgado no tolera ese ambiente ácido. Al mismo tiempo, células del intestino delgado van a producir la hormona colecistoquinina, la cual va a estimular a las células musculares de mi vesícula biliar. Esto es debido a que en las células musculares va a haber receptores para esta hormona. Al ocurrir esto, la bilis va a ser liberada por la vesícula biliar en dirección hacia el intestino delgado. Y en el intestino delgado esta bilis es muy importante porque ayuda a romper las gotas de lípidos que llegan de la dieta en pedacitos más pequeños. Aquí podemos apreciar entonces al epitelio intestinal. Y este epitelio, como ya conocemos, se invagina. Estas invaginaciones del epitelio intestinal producen unas criptas, llamadas criptas intestinales o criptas de Lieberkühn, que en la parte más baja van a tener a las células enteroendocrinas y son justamente estas células enteroendocrinas las que producen la colecistoquinina, que como ya mencionamos estimula a la capa muscular de nuestra vesícula biliar, siendo así la respuesta a esta pregunta la alternativa B. Siguiente, la hormona seleccionada y secretada por células simógenas, acinos pancreáticos, células centroacinares, criptas intestinales. Como ya veíamos, las criptas son invaginaciones del epitelio intestinal donde encontramos las células productoras de colecistoquinina. Por eso aquí la respuesta es la letra D. Este caso clínico nos hace volver al estómago porque nos menciona lo siguiente. Un paciente con una neoplasia maligna que le provoca una hiperproducción de ácido clorhídrico padece un tumor de una de las siguientes células. ¿Cuál? Células alfa, células beta, células delta, células G, células PP. Bueno, recordemos que a nivel de la última porción del estómago, que se conoce como píloro, vamos a encontrar a las células G,
Las células G son productoras de gastrina y, como comentábamos, la gastrina estimula la liberación del ácido clorhídrico por las células oxínticas o parietales. Es por ese motivo que si hay una gran cantidad de la gastrina, pues habrá una hiperproducción e hiperliberación del ácido clorhídrico. Por eso aquí la alternativa correcta es la letra D. Finalmente hablaremos acerca de nuestro hígado con el siguiente caso clínico. Varón de 52 años de edad, alcohólico desde hace 32 años, que acude a la consulta por cansancio, ascitis, que es el líquido en la cavidad peritoneal, telangiectasias, que es la dilatación de los vasos cutáneos, aumento de tamaño de las parótidas y atrofia de la eminencia tenar. Se sospecha de cirrosis hepática. El término cirrosis implica un depósito exagerado de colágena, o sea, de fibras colágenas, en el hígado, el cual se produce por las células que normalmente almacenan vitamina A, pertenecen al sistema fagocítico, son presentadoras de antígenos, sintetizan bilirrubina indirecta. Bueno, para ello les he colocado esta imagen donde podemos apreciar a las células de nuestro hígado, que son los hepatocitos principalmente. Estos hepatocitos están adyacentes formando columnas de hepatocitos. Y luego podemos apreciar también a unos capilares sanguíneos. Estos capilares sanguíneos se caracterizan por lo siguiente: por tener poros o fenestras entre sus células endoteliales y también entre su membrana basal. Recuerden que la membrana basal es como el piso o tejido conectivo de soporte de nuestro endotelio. Es así que a ese capilar con dichas características, con dichas fenestraciones en ambas estructuras, membrana basal y endotelio, se conoce como sinusoide. Y como estamos en el hígado, pues es un sinusoide hepático. Además, el espacio entre estas columnas de hepatocitos y el sinusoide hepático se conoce como espacio de Dice. En ese espacio de Dice vamos a encontrar células muy importantes como son las células de Ito o también conocidas como lipocitos, cuya función primordial es el almacenamiento de la vitamina A. Sin embargo, ante ciertas circunstancias, este lipocito puede transformarse en una célula de tipo miofibroblasto. Es así que adquiere todas las características de un miofibroblasto, las cuales son pues la presencia de filamentos de actina, las cuales van a permitir la contracción de esta célula de Ito, obviamente contracción anormal, porque eso no debe ocurrir. También al transformarse en un miofibroblasto, como todo fibroblasto, va a comenzar a sintetizar fibras, especialmente fibras de tipo colágenas, ya sea de tipo 1 como de tipo 3. Este cúmulo de fibras colágenas a nivel del tejido hepático, debido a una transformación anormal en una circunstancia patológica de repente de estas células de Ito, produce la denominada cirrosis. En sencillas palabras, la acumulación de fibras en el tejido hepático. Además, esta cirrosis se ve acompañada de una hipertensión, ya que al tener filamentos de actina, esta célula de Ito se va a contraer y como está cerca del sinusoide hepático, se va a contraer alrededor de estos capilares, aumentando así la presión de la sangre hacia afuera, porque se está reduciendo el tamaño o la luz o el diámetro, como lo queramos llamar, de estos vasos sanguíneos. Esto ocasiona así la hipertensión. Es así que la respuesta correcta a esta última pregunta es la letra A, el almacenamiento de la vitamina A por parte de las células de Ito. Con todas esas preguntas me despido de ustedes con esta hermosa imagen de todo nuestro tubo digestivo. Si les gustó este video y les gustaría más resoluciones de algunos casos clínicos y de qué temas les gustaría, los invito a dejarlo en los comentarios y darle like a este video, así como suscribirse al canal. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad.